En esta cirugía no sacamos nada, no extirpamos nada. Dejamos todo dentro de la pancita, pero dividimos el estómago. Este estómago chiquitito tiene la función de restringir la ingesta de alimento, es decir, disminuir el volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que un paciente va a comer poco porque este estómago se va a llenar enseguida y va a tener saciedad precoz. Pero además el bypass gástrico, como la gastrectomía vertical también, tienen otro efecto que es espectacular, que es el efecto bypass. Es un efecto que dura, es variable, dura 6 meses, 8 meses, hasta un año en algunos pacientes. Y es un efecto que hace que el paciente no tenga hambre, tenga una sensación como de asco a las comidas, como una sensación de panza llena, de una sensación hasta nauseosa a veces cuando huele alimentos o ve los alimentos. Es decir, el bypass ayuda quizás hasta dentro del comportamiento, de la conducta. Hoy tenemos alguna teoría, no se sabe exactamente, pero tenemos alguna teoría, y esto es en la secreción hormonal. El bypass gástrico modifica la secreción de distintas hormonas, entre ellas la grelina se llama, que es una hormona orexígena, que disminuye y se ha medido, digamos, en pacientes operados, y se ve que disminuye. Es decir, hay menos hambre. Entonces hay menos hambre, y el segundo punto, se come menos porque se llena más rápido. Lo que tienen que hacer los pacientes es llevarse a la boca el alimento adecuado, el alimento saludable. ¿Está? Si el paciente lo entiende, va a andar muy bien. Si el paciente lo entiende más o menos, va a andar bien. Si el paciente no lo entiende, va a tener problemas. ¿Está? Entonces por eso digo que hay que estar preparado. El otro mecanismo del bypass gástrico es este, que es el mecanismo intestinal. Porque ahora yo les voy a mostrar una película, una animación computada de lo que es el bypass gástrico, para ver cómo se arma. Fíjense, nosotros comemos por la boca, viene la comida por el esófago y llega al pouch gástrico. El pouch gástrico produce saciedad precoz. El alimento pasa por este orificio que hay con el intestino, por esta comunicación, y el alimento pasa al intestino. En este sector del intestino no se absorbe el alimento. ¿Por qué? Porque para que se absorba el alimento tiene que estar en contacto con los jugos digestivos. Y acá no hay jugos digestivos. Los jugos digestivos vienen por acá. Se producen en el estómago, se producen en el hígado con la bilis, etcétera, en el páncreas, vienen por acá, por este sector que se llama duodeno, que es el inicio del intestino delgado. En este sector no hay alimento, por lo tanto no hay absorción. Quiere decir que esta cirugía tiene un tercer mecanismo, un segundo mecanismo, que es la disminución de la superficie de absorción del intestino. Recién va a haber absorción cuando ustedes ven acá que se unen los dos intestinos, el que viene por acá y este. En este sector viene el alimento, por acá, por este sector viene el jugo digestivo, se unen los dos y recién de acá para adelante se produce la absorción. Entonces lo que uno se preguntaría es, ¿qué pasa con esa mala absorción o disminución de la superficie? Bueno, en principio nosotros tenemos entre 6 y 7 metros de intestino delgado. Si nosotros dejamos acá aproximadamente 1,5 metros, 2,5 metros como mucho, los más obesos, porque esto lo dividimos, hacemos un bypass de asa corta, de medio o de larga, de asa larga, o distal, como se llama, en pacientes muy o hiperobesos. Podemos decir que quedan en general entre 4 y 5 metros para la absorción normal, con lo cual esta cirugía no representa un problema nutricional. Si el paciente está en condiciones, está bien, no tiene ningún problema psiquiátrico y la cirugía está bien hecha, esta cirugía en general no produce deficiencias nutricionales ni vitamínicas graves. Hay que estar evaluando al paciente y para evitar anemia o déficit vitamínico, déficit de vitamina D o de calcio, todos los pacientes toman un suplemento de 2 pastillitas de vitaminas para toda la vida, se les da inyecciones de hierro, vitaminas, se los controla para que no les pase nada. Pero en general no se producen deficiencias. Está por las dudas de tomar 2 vitaminas. Entonces, este fue para atrás. Entonces, vamos a mostrar una película donde se observa. Fíjense, esta es la herida que se haría por vía abierta. Ya no la hacemos, porque la hacemos a través de heridas pequeñas por vía laparoscópica. Se infla la pancita y se pone estos trócares, se llaman, son cánulas, con las pinzas. Se opera con una cámara de televisión y lo que hacemos realmente es una cirugía muy interesante, complicada, por vía laparoscópica. Se corta el estómago y se hace un estómago chiquitito, todo esto es esquemático. ¿Ven cómo se separa?
Nos dirigimos después a cortar el intestino grueso, el intestino delgado. Se corta el intestino delgado, se sube el sector distal y se une acá. Y el resto del intestino se une acá como hablamos. Fíjense el alimento como pasa de esta manera y el jugo digestivo viene por acá. Esta es la última, ¿no, Rubén? Entonces, para terminar, cada vez lo hacemos cada vez más corto lo que es científico y quirúrgico. ¿Saben por qué? Porque creemos que esto tiene importancia, pero nosotros ya lo hemos pasado. Hemos pasado 1700 cirugías, hemos pasado, digamos, un estándar de calidad que ya lo tenemos con nosotros, y la verdad que la preocupación hoy, la cirugía no es, si bien para los pacientes es un paso importante, para nosotros hacerla bien también, pero lo que es el estándar, el entrenamiento lo hemos pasado, así que estamos digamos, muy contentos con nuestros resultados. Lo que sí tenemos que analizar, tenemos que explicarlo a ustedes, si ustedes nos harán las preguntas pertinentes, es que la cirugía tiene su riesgo. Todas las cirugías tienen riesgo de mortalidad, cualquiera. Una inyección tiene riesgo. Entonces, tenemos que concientizar que esto es una cirugía importante, no es una cirugía menor, es una cirugía que requiere anestesia general, tiene riesgo de mortalidad, tiene riesgo de infecciones, tiene riesgo de hemorragias, tiene riesgo de todo tipo. Nosotros estamos detrás de todas estas cuestiones para que el paciente se prepare previamente. La preparación es de la cabeza, es decir, es psicológico, pero además la preparación depende nace en el interior del paciente. La preparación requiere que el paciente descienda de peso por lo menos un 10%, que reduce el riesgo general, reduce el tamaño del hígado y podemos hacer una cirugía impecable, como decimos nosotros. Siempre hacemos una cirugía impecable, no puede salir menos que impecable. Pero para eso necesitamos un paciente bien preparado. A veces nos cuesta preparar al paciente. Preparar al paciente es hacerlo descender de peso, que entienda las razones, que tenga algún grado de conducta dentro de la indisciplina que puede tener, que ponga, digamos, el esfuerzo para lograr un buen descenso de peso y una excelente cirugía. Porque los riesgos los tiene la cirugía. Y después, la cirugía, se inicia entonces el resto del tratamiento, que eso ya tiene mucho que ver con lo que ponga el paciente de sí mismo.